Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado de poder compartir con ustedes todo esto que he venido aprendiendo en los últimos 20 años de vida y mirar qué es lo que nos depara ahorita los siguientes 10 años, ¿cierto? No sabemos si pueden ser más sorpresas, pero por lo menos ya tenemos una buena idea de lo que va a comenzar a pasar de ahora en adelante. Y sí, Sergio, pues fíjate que lo curioso, yo vengo de un mundo que es muy diferente, yo soy médico internista, pero me dediqué al tema de la tecnología hace 20 años y lo he venido estudiando con la misma rigurosidad con que uno estudia el cuerpo humano. Eso es algo que es fascinante y creo que lo más bonito de todo esto o es el hecho de que fuimos los pioneros, fuimos la compañía que creó el primer apartamento inteligente de Colombia y bueno, ver ahorita dónde vamos, ¿no? ¿Dónde va toda esta tecnología? ¿Dónde va la inteligencia artificial? En fin, esto es fascinante. Eso. Digamos que lo que hemos venido viendo nosotros en estos últimos días, particularmente, ¿no? Yo diría que en el último año ha sido todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es muy interesante esto de la inteligencia artificial porque no solamente nos sirve para hacer, como digo yo, consultas sobre qué jugar en lotería y cómo apostar en los caballos, ¿cierto? Sino que también nos está dando una vista que seguramente va a ser muy aproximada de lo que vamos a ver en los siguientes años. La idea mía pues es compartirle todo esto que le pregunté yo a la inteligencia artificial, qué es lo que vamos a tener, y esto irlo contrastando con lo que yo veo que ya está sucediendo y con lo que muy seguramente va a suceder. No sé si ustedes todos se acuerdan de la famosa serie de los Jetson, los supersónicos. Fue una serie creada increíblemente en el año 1962, 62. Y alguna vez veía yo una presentación muy interesante donde comparaban todo lo que mostraban en esta película con lo que está sucediendo hoy en día. Fíjense que no estamos tan lejos, ya hay muchas cosas que están pasando hoy en día. Videoconferencia, más todo lo que podemos hacer hoy en día con realidad virtual y también la robótica, que cada día este tema de la robótica se ha ido, digamos, poniendo mucho más interesante. Entonces, un tema que creo yo que va a ser definitivamente muy importante en lo que viene de ahora en adelante es todo lo que tiene que ver con el tema de los hogares inteligentes. El tema de los hogares inteligentes ha tenido un despliegue bastante importante apoyado por las principales fábricas. Si nos damos cuenta hoy en día, tanto Amazon como Google, Apple, etcétera, están apostándole a este tema de hogares inteligentes y no solamente por el hecho de poder una tecnología que podemos comandar a través de la voz, a través de, bueno, como mucha gente esperaba, ¿no? Que era aplaudiendo que se prendían las luces, pero sí el hecho de que podamos obviamente integrar todos los sistemas de una casa hoy en día, de lo que sería el tema de la iluminación, seguridad, sonido, etcétera, y esto está muy dirigido a dos temas muy importantes, que es el hecho de la mayor comodidad en las viviendas y lo segundo, en atender una serie de aspectos que son muy relevantes, como es todo el hecho del ahorro de servicios públicos, ¿cierto? La optimización del uso de energía, etcétera. Entonces, para nosotros el hogar inteligente no solamente es digamos, como el hecho de poder deslumbrar a los amigos haciendo algo con esta casa, sino también el hecho de que podemos comenzar a ahorrar energía, facilitarle, por ejemplo, el uso a las personas mayores. Este es un tema que va a ser muy importante. Si ustedes vieron, pero completamos 10 años en serie con disminución de la natalidad, con un 40% por debajo de la natalidad que tuvimos hace exactamente 10 años. Y Colombia es solo un caso, ¿no? Si vemos mundialmente esto se ha vuelto más crítico en otros países y por eso la robótica está tomando tanta importancia, porque los robots van a ser seguramente los asistentes del futuro. Ya en países como en Japón están trabajando en eso. Lo segundo también que va a ser supremamente importante es el tema de la construcción modular. Hoy en día ya comenzamos a adelantar proyectos de construcción. Nosotros somos proveedores de la mayoría de constructoras grandes del país. Ahorita estamos trabajando en un proyecto con la constructora de Luis Carlos Sarmiento Angulo, construcciones planificadas que ustedes van a encontrar en la ciudad de Bogotá, en la carrera séptima con 134, al lado de Bosque Medina, y este es uno de los primeros proyectos donde las viviendas van a ser construidas de forma modular. Bueno, perfecto. Les estaba comentando que tradicionalmente la vivienda ha tenido una complejidad de construcción en nuestro país porque aquí utilizamos realmente materiales que son bastante pesados y rígidos, ¿no? Como ladrillo, bloque, etcétera. Y es algo que se está pretendiendo cambiar para poder edificar o construir viviendas de forma mucho más veloz. Que tenemos en general un pedido de viviendas bastante importante, en particular ahora cuando hay una disminución de la natalidad, es decir, ahorita tenemos parejas que pueden ser, digamos, parejas, un par de personas, de pronto con sus mascotas, pero ya estas familias de 8, 10, 12 niños, esto ya desapareció hace años, ¿cierto? Si acaso máximo tendremos uno o un par de chicos
par de hijos en la familia y muchas veces solamente tenemos a nuestras mascotas acompañándonos. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que vamos a ver cada vez construcciones que son mucho más pequeñas en tamaño, que responden a una necesidad muy particular de los que la habitan, pero sobre todo que vamos a tener que tener esa capacidad de construir a un mayor ritmo, porque es decir, antes construíamos un edificio de 15 apartamentos, hoy en día en ese mismo espacio podemos fácilmente acomodar de 60 a 70 apartamentos y de esa forma vamos a comenzar obviamente a brindar unas soluciones de construcción, unas soluciones de vivienda de construcción mucho más ágil. Entonces estábamos hablando acá de todo el tema de los materiales, ¿cierto? Que cada vez van a ser más sostenibles. Mire, en esta parte es muy importante y es algo que yo he tratado de difundir mucho a través de las redes sociales nuestras y del trabajo mío con las constructoras. Y es que tal vez lo más interesante de todo esto es que algunas cosas van a desaparecer sí o sí de las viviendas. Número uno, y a ustedes va a parecer sorprendente, estufas de gas. Las estufas de gas ya comenzaron a prohibirlas, ya no se pueden usar hoy en día en viviendas nuevas de Nueva York. De hecho, ya hay un plan para reemplazar todas las estufas de gas de las viviendas. Alemania la tiene prohibida, Francia comenzó a prohibirla. Y esto por una razón muy sencilla, no porque el gas, digamos, sea muy costoso, sino porque las estufas de gas particularmente liberan una serie de componentes de los cuales el más peligroso es el butano y este es un componente, digamos, un derivado del gas que lo que va a hacer es prácticamente empeorar todo lo que sean enfermedades respiratorias, tanto en niños como en adultos mayores, y también va a empeorar situaciones o enfermedades pulmonares que puedan tener las personas. Adicionalmente, para que ustedes tengan una idea, lo que se ha considerado es que cuando tienes una estufa de gas que no tiene suficiente ventilación en un espacio, esto es el equivalente a vivir con un fumador. Así de complicada la cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver es eso, saber que desaparece, sí o sí, van a desaparecer estufas de gas. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante eso. Lo segundo, los materiales necesariamente van a tener que tener unas certificaciones. Mira que eso es muy interesante. Más de 90% del tiempo nosotros digamos, lo pasamos, ¿no? Viviendo dentro de un espacio cerrado. Y esto pues ha llevado a que mucha gente, por ejemplo, sufra de alergias, sufre de problemas de dermatitis, sinusitis crónica, rinitis, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos de los materiales que se utilizan en la construcción, por ejemplo, de las cortinas o de los muebles donde estamos hoy en día pues sentados, ¿cierto? No cumple con una normatividad y en eso también hay que ser muy realista y muy riguroso. Lo que hace que una cortina valga más o menos hoy en día, más que su apariencia, realmente son este tipo de certificados que lo que ofrecen o lo que, digamos, le entregan a los compradores es la certeza de que no van a tener una contaminación al estar permanentemente en ese espacio con ese material que puede estar liberando una serie de sustancias tóxicas, ¿sí? En particular el PVC. Muy bien, eso también va a ser bien interesante. A ver, desde la pandemia comenzamos a ver un tema muy interesante que fue el tema del trabajo remoto. Es decir, ya hoy en día muchas compañías, si bien han vuelto parte del tiempo, también hay unas que han partido 50-50, 50% del tiempo en la casa, 50% de forma remota. Y tenemos un nuevo fenómeno que es el fenómeno de los nómadas digitales. Son personas que hoy en día pues, pueden trabajar realmente en cualquier tipo de espacio, lo cual nos obliga a que el desarrollo de las viviendas no tenga la característica típica de antes, ¿no? Donde teníamos siempre la cocina, la sala, el comedor y su habitación. Hoy en día, fácilmente la sala puede ser hoy en día sitio de reuniones virtuales con su sitio de trabajo, ¿cierto? Y de ahí entonces parte una cosa que es lo que seguramente vamos a comenzar a ver y es que cada día vamos a utilizar materiales menos rígidos, es decir, vamos a poder tener seguramente un espacio que sea multifuncional, que así como hoy en día nos sirve de sala, eso lo podemos dejar integrado con una cocina y eventualmente crear un monoespacio, que es lo que ustedes van a ver muchísimo ahorita. Ahorita estoy trabajando en varios proyectos bueno, con varias constructoras aquí en país importantes, pero digamos que ese es el concepto, ¿no? Lo que llamamos monoespacio, es prácticamente un espacio en el cual la persona puede adecuarlo para tener allí su habitación, cocina, puesto de trabajo, etcétera. ¿Y por qué? Este espacio no solamente le va a permitir trabajar remotamente, sino que en conjunto con todo lo que son las zonas comunes de esos espacios que están creando, esta persona va a tener gimnasio, va a tener la posibilidad también, obviamente, de un espacio si quiere usarlo para hacer de pronto una reunión presencial con otras personas. Es decir, las zonas comunes van a tomar nuevamente una gran relevancia, que eso creo que lo hemos venido perdiendo con los edificios antes. Antes éramos grandes viviendas, espacios sociales muy pequeños, ahorita es al revés, son pequeñas viviendas con unos espacios sociales increíbles, prácticamente clubhouse que tienen de todo. Bueno, muy bien. Eso también va a ser fascinante.
A ver, en esto se ha venido trabajando muchísimo y ustedes lo han visto seguramente en las noticias, y es lo relacionado a los asistentes virtuales con inteligencia emocional. A ver, en ese tipo de espacios que van a ser reducidos y donde vamos a tener, digamos, menor necesidad de estarnos desplazando y eventualmente menor interacción social, están trabajando en este tipo de elementos que nos permitan no aislarnos socialmente, ¿no? Porque el reto de todo esto obviamente no es que nos metamos en una curva de vivir 24 horas y de ahí no nos saque nadie, sino que podamos comenzar a hacer ese tipo de interacción, no solamente con otras personas, sino con todo este tema de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que el conocimiento, obviamente, nos podamos apoyar en la inteligencia y aumentar mucho más nuestra productividad y nuestro tiempo libre. A ver, el objetivo de todo esto no es que trabajemos más curiosamente, sino que trabajemos de manera mucho más eficiente y podamos tener más espacio libre. Ustedes han visto que todos los países, y en ese sentido también Colombia, ha venido adoptando esta misma política de reducción de horas laborales, porque todos queremos tener más espacio para nuestra vida. Y cuando uno hace una encuesta entre todas las personas que están comprando una casa o van a comprar una casa y les pregunta cuál es el factor más importante para ellos, el punto más importante, la mayoría es el tema de seguridad, ¿no? Y esto no solamente en seguridad que tenga que ver con lo que llamamos la seguridad anti-hurto de robos, sino con más elementos que abarcan la seguridad, ¿no? La seguridad también tiene que ver con el tema de fuegos, el tema, como les cuento, de presencia de monóxido, ¿cierto? Temas eléctricos, en fin, un espacio que nos brinde toda la seguridad para que ese espacio en el cual digamos nosotros a vivir nos permita obviamente tener un mejor estado de salud y adicionalmente que nos ayude a prevenir cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder. Entonces, cada día vamos a ver cómo se fortalece mucho más la normatividad al respecto. Es decir, ya hoy ya tenemos una normatividad del área eléctrica que se llama el famoso RETILAB. Ya tenemos también una normatividad en comunicaciones, ¿cierto? Que es el RITEL, que se llama Reglamento Interno de Telecomunicaciones, pero con toda seguridad esto va a estar avanzando mucho más y vamos a tener seguramente, digamos, en cuenta muchos otros elementos en cuanto a temas de seguridad relacionados con la inteligencia artificial. Bueno, este es un tema que yo no sé. La inteligencia artificial dice que vamos a tener agricultura urbana en casa. Vamos a ver, sería fantástico poder contar con algunas zonas. Sí sé que hay algunos proyectos donde están hablando de todo ese tema de que la persona pueda cultivar sus elementos. No sé, en ese sentido no he visto por lo menos desarrollos aún en este momento en el país. Pero sí lo que estábamos hablando, y creo que esto también ustedes lo van a comenzar a ver mucho en el sector inmobiliario. De hecho, a ti que les traigo un plus. Hice también una presentación sobre las 10 cosas que vamos a estar viendo en el sector inmobiliario y creo que esto vamos a verlo un poquitico más allá. Y es todo lo que tiene que ver con el tema de la realidad virtual y aumentada y cómo esto va a influir muchísimo en la comercialización de los hogares. Asimismo, pues el tema de que podamos cada vez interactuar mucho mejor a través de ese tipo de espacios remotos. Y ese es un tema que sí estoy yo desarrollando ahorita aquí en conjunto con el equipo mío de arquitectura y de una psicóloga que conocimos muy chévere, entrenada en Chicago. Y es que definitivamente en los hogares vamos a tener que rediseñar la parte interior. Y aquí no me estoy refiriendo tanto a quitar o poner paredes, sino sobre todo al hecho de que podamos nosotros comenzar a adecuar los colores, las texturas, la iluminación, etcétera. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos somos iguales. Entonces, una persona que tiene cierta forma de ser, cierto tipo de carácter, y lo que necesitamos es que esa combinación de colores, iluminación, texturas y todo nos ayuden a, ¿cierto?, encontrar ese bienestar que necesitamos, que no solo es un bienestar económico, sino también un bienestar psicológico. Y en esto es muy interesante. Creo que ese tema también va a avanzar muchísimo. Si ustedes algún día le llama la atención esto, le dan sobre neurobioarquitectura, así se llama, ¿no? Bueno, muy bien. Digamos que uno de los mayores desarrollos en todo sentido, desde el punto de vista de la educación, los viajes, ¿no? Ha venido siendo la personalización del servicio orientado hacia cierta persona. Es decir, antes uno iba a la universidad, sentaban a 50 personas en el salón, a todas les enseñaban lo mismo y todos asumíamos que todos entendían la clase y todos iban a hacer lo mismo. Pero nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que hay personas que tienen una mayor habilidad para las matemáticas, otros para las ciencias sociales, etcétera, y eso pues ha derivado en últimas en que tengamos hoy en día tantas carreras, ¿no? Tantas posibilidades de estudiar diferentes cosas. Pensemos en las viviendas. Entonces, en las viviendas sea lo mismo. Antes un constructor hacía una vivienda, sacaba una casa y decía voy a hacerla con 2 habitaciones, cocina, sala, comedor y su estudio y listo. Eso es una casa. ¿A quién le sirve que venga que la compre?
mírala como la de Cuba. Pero ¿qué tal si ahora en lugar de hacer eso, de hacer una casa a ver a quién le sirve, lo hacemos al revés? ¿Por qué no miramos a esta persona qué necesidades tiene en términos de, primero, los espacios, pero segundo, más importante, ¿por qué no miramos si esta persona a través de los materiales con que vamos a, o que vamos a utilizar en su casa? Por ejemplo, si es una persona que de pronto la madera, si un cierto tipo de textil, si un color en las paredes, si determinado tipo de música, determinado tipo de olor, nos va a ayudar para que esta persona que vive con un problema de ansiedad, ¿cierto? Un problema de depresión, la casa nos ayuda a curarlo. Interesante, porque qué tal que el problema de esa persona tenga, o mejor, se haya empeorado a raíz de su condición de vivienda, ¿sí? Yo creo que en eso sí vamos a tener un desarrollo fantástico, ¿sabes? Y creo que cada día vamos a ver más personas trabajando en todo este tema de la neurobioarquitectura, en cómo vamos a ir modelando los espacios para que o para que nos sirvan para apoyar, ¿cierto?, el desarrollo de bienestar de esas personas. Esto va a ser muy interesante y ustedes cada día lo van a ver más. De hecho, esto ya hay sociedades científicas trabajando al respecto. Entonces, fíjate que es una unión ¿entre quiénes? Entre los que construyen las casas, los que entendemos un poco más de medicina, de psicología, etcétera, para brindar todos esos elementos, traerlos en conjunto para una persona. Nosotros seguimos pensando que de pronto muchas de las patologías que sufren las personas, y mira que es un tema que yo comencé a estudiar a raíz de una pediatra que nos visitó un día porque manejamos una marca de cortinas que se fabrica en Estados Unidos con unos estándares, unas certificaciones, bueno, se llama Ecotex y otro tipo de certificaciones que garantizan que no se produce contaminación del aire interior. Entonces me pareció interesante porque esta pediatra nos buscó por internet, contactó a la fábrica, le dijeron, así con Hernán, vino acá y me dijo, Hernán, mire, yo acabo de estar en un congreso de pediatría y me pareció muy interesante porque estuvieron hablando del problema de las alergias en los niños y yo tengo una niña que toda la vida ha sufrido alergias y yo nunca había pensado que puedan ser las cortinas. Entonces yo quería primero, pues a ver si tú tienes esas cortinas, porque estuvieron mucho hablando de todas esas certificaciones. Te digo, no es que sea una marca la que se apropió del tema, sino que es una certificación, así como tenemos la certificación de gases, todo eso, los carros es lo mismo. Entonces son certificaciones que cumplen cierto tipo de fabricantes. Y bueno, yo quiero cambiar todas las casas, todas las cortinas de mi casa y poner ese tipo de cortinas, porque claro, nunca he puesto a pensar que cada vez que yo enrollo y desenrollo una cortina, si esta cortina tiene, por ejemplo, un componente tipo PVC, etcétera, que se va fracturando, se libera al medio ambiente y pues sin darnos cuenta todos estamos aspirando eso. ¿Qué pasa? Que en los niños se convierte en un problema de alergia y en las mujeres el PVC donde se almacena en los senos. Entonces de ahí el cáncer de seno, ¿no? Bien interesante eso. Entonces yo comencé a estudiar sobre el tema y claro, me di cuenta que es cierto. O sea, todos, si estamos viviendo en espacios que no cuentan con materiales que tengan cierto tipo de estándar en certificación, pues hombre, estamos viviendo en un sitio tóxico. Ahora, agrégale a esto, y eso ustedes todos lo han vivido, cierto que hay espacios donde uno entra y quiere salir corriendo a los 5 minutos, hasta le parece terrible el espacio, o hay espacios que uno llega y le parece muy agradable. Entonces uno dice, wow, eso está increíble. Bueno, aquí vamos. Lo primero que nos dice la inteligencia artificial es que vamos a tener una valoración de propiedades con inteligencia artificial predictiva. Caramba, yo creo que la inteligencia artificial realmente vino para cambiar la mayoría. Esto en el buen sentido, o sea, no pensemos que nos va a sacar del negocio a todos, por el contrario, tenemos que utilizarla como herramienta, pero fíjense que va a ser muy interesante esto, ¿por qué? Porque nos va a permitir lo que estamos viendo abajo, trabajar con algoritmos avanzados, ¿cierto? Que nos van a brindar información histórica, tendencias de mercado y características de las propiedades. ¿Para qué? Para poder ofrecer valoraciones precisas en tiempo real y de esta forma vamos a optimizar precios de venta y alquiler. Imagínense esto va a ser una locura cuando comencemos a alimentar toda esa información que ya conocemos hoy en día y a tener este tipo de información, ¿cómo vamos a poder asesorar muchísimo mejor a un comprador? Pero muchísimo mejor, es decir, vamos a tener información valiosa, puntual, real y es demostrable, ¿no? Que es lo otro interesante. Bueno, lo segundo que también vamos a ver que es supremamente interesante va a ser todo el proceso de automatización en los procesos de venta y alquiler. ¿A qué nos referimos con eso? Ustedes de pronto han escuchado los famosos chatbots, que son ciertos estos asistentes virtuales que lo que nos van a permitir es atender personas 24 horas. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes me escriben a mí hasta las 9, 10 de la noche, voy a estar pendiente ya, a las 2 de la mañana seguramente estoy dormido y no puedo responder, pero ustedes imagínense poder comenzar a atender clientes del exterior, clientes, ¿cierto?, de esos que trabajan en la noche y tienen algún tipo de consulta. Y en esto nos vamos a apoyar muchísimo en este tipo de, digamos, situaciones
o mejor, de tecnologías que nos van a permitir atender prácticamente 24/7 a través de este tipo de procesos sin que tengamos que estar nosotros presentes permanentemente. Bueno, el tema de la realidad virtual, yo creo que eso definitivamente sí o sí va a pasar. Nosotros ya hemos venido trabajando en eso también con Renzo, que fue un amigo que conocí hace muchos años, con él trajimos las primeras cámaras aquí al país por internet. Y hoy en día él tiene una empresa que me ha parecido fantástica porque ya están trabajando para crear estas experiencias de compra con realidad virtual. Imagínense que es fascinante que uno llegue, por ejemplo, a ver un proyecto inmobiliario nuevo o hacer una remodelación, le ponen sus gafas y le dicen, bueno, ¿a usted le gusta la cocina de qué color? No, yo no sé. ¿Te gusta negra? Un botoncito. Ese espacio que estás viendo ahí en este momento, vas a tener la cocina negra o blanca. Entonces va a ser fascinante cómo vamos a poder, como les cuento de nuevo, ir adecuando todo esto al gusto y a las necesidades de cada una de las personas. Esto también va a ser muy importante para ustedes, que es todo el tema de la segmentación inteligente de clientes. Y con esto, ¿a qué nos referimos? Lo que les contaba ahorita. Yo siento que un gran error que estamos cometiendo hoy en día en las ventas, sobre todo en el tema de finca raíz, y ustedes me dan la razón, uno llega a visitar un proyecto de finca raíz y parece que fuera una grabadora la que lo atendiera, un reproductor de MP3, digo yo, ¿no? Comienza, tenemos un apartamento de 180 metros cuadrados, de 3 habitaciones con chimenea, de 3 parqueaderos. Ustedes imagínense si más bien en lugar de hacer esto, uno pudiera como cliente llegar y decir, bueno, yo estoy buscando un apartamento que tenga 5 parqueaderos con una habitación gigante, etcétera, etcétera. Y esto lo podamos cruzar contra todos los proyectos que tenemos, de tal forma que cuando tengamos un cliente tenemos la certeza que tenemos el producto para él y no es como comenzar ahorita a disparar al aire a ver a quién le podemos pegar y a quién. Por otro lado, tenemos la optimización de la publicidad y el marketing inmobiliario, exactamente lo mismo, ¿cierto? Si ya conocemos cuáles son las necesidades de esas personas, si ya podemos evaluar qué es lo que están buscando, obviamente podemos dirigir toda esa publicidad hacia ellos. Esto también creo que va a ser importante y cada vez lo vamos a ver más, ¿cierto? Y es que todos estos elementos que estamos colocando de la inteligencia en las propiedades no solamente es para que lo apaguemos y lo prendemos con Alexa, como todo el mundo siempre ha pensado en la inteligencia, sino que vamos a pasar con esto. ¿Qué se está trabajando ya? Por ejemplo, tenemos ya medidores del consumo de energía. Hoy en día ya están creando unos proyectos para arrendar para estudiantes principalmente o para Airbnb, donde, por ejemplo, la persona va a poder hacer un pago previo de sus servicios públicos y si esa persona, por ejemplo, dejó de pagar, pues sencillamente su agua se va a suspender. O, por ejemplo, la persona que dejó de pagar la energía, pues perfectamente va a quedar sin energía hasta que no paguen en costos de vivienda. Mira, es fácil, esto es bien fácil de entender. Todas las nuevas tecnologías, absolutamente todas, están enfocadas en dos cosas. La primera es en que podamos desarrollar proyectos con mucho mayor velocidad, es decir, si antes nos gastábamos 6 meses construyendo una vivienda, ahorita la idea es que lo podamos hacer en 3 meses o menos, ¿sí? Y eso inmediatamente pues tiene que ver con costos en todo sentido, ¿no? Costos desde lo que es el costo mismo de la construcción, es decir, una propiedad que yo tengo en 3 meses la puedo vender o la puedo rentar, pues obviamente tengo 3 meses ya de ganancia sobre la que me demoré 6 meses construyendo. Lo segundo que van a ver es, yo estoy aterrado de la cantidad de materiales que están desarrollando livianos, fáciles, rápido de instalar y de menor costo. Ese proceso que antes veíamos de remodelar, que era tumbe, paredes, delemazo, saque, chapes, eso ya desaparece. Ahorita todos los nuevos materiales van a ser materiales que podemos fijar sobre ese tipo de elementos existentes. Sí, inclusive en eso tenemos de todo, vinilo, WPC, charcoal, rosa, hay una variedad increíble, pero es eso. Entonces, ¿de qué se trata? Primero es cosas que nos cuesten menos tiempo hacerlos y cosas que nos representen menor costo también, digamos, en compra para poderlo implementar. Y lo más importante, que el día que tengamos que remodelar, no pensemos nuevamente en volver otra vez al mazo, cincel y tumbar todo, ¿no? Sino que podamos tener elementos que sean de fácil retiro y fácil reemplazo. El mundo va para la electrificación, 100%, 100% va para la electrificación. Estamos hablando de carros eléctricos, etcétera, etcétera. Y dentro de este contexto va el tema de las estufas de inducción. Entonces, estufa de inducción es igual que un microondas, es decir, alto consumo de energía en muy poco tiempo. La verdad, la oportunidad, me encanta compartir esto. Todos los años tenemos aquí estudiantes de las principales universidades, un showroom, un centro de experiencia muy bonito acá en 750 metros, donde todo esto que hemos hablado en cierta forma lo podemos ver aquí funcionando, que es lo mejor. Entonces, me encanta esto, me encanta tener la oportunidad de compartir con ustedes. Siempre estamos abiertos a escuchar nuevas ideas y bueno, crear esa inquietud para que todos ustedes
quiero las personas que están ayudando a desarrollar todo este tema inmobiliario, digo yo que nos ayuden a llevar este mundo tan interesante de desarrollo y a unirlo, ¿cierto? Para que las personas puedan comenzar a disfrutarlo. Ese es el reto que tenemos y la invitación también para que lo hagamos.